Sus gobiernos se dejaron capturar por una ensoñación falsamente revolucionaria, retóricamente revolucionaria. Le dieron más bolilla a los ex montoneros y a los ex estalinistas que a los peronistas republicanos y a los socialdemócratas europeos y regionales, como Lagos y Bachelet. En los años 80, usted lo recordará perfectamente, quienes estábamos cerca de aquella idea socialdemócrata y socialcristiana, habíamos hecho una lista con las aberraciones que había cometido Perón y habíamos decidido solamente apoyar las cosas buenas, sabiendo que muchos de sus pecados respondían a una época pretérita. No se podía calcar el pasado. Era como si para seguir a José de San Martín habilitáramos relaciones con chicas de 13 años y tuviéramos un código de degüello para los enemigos. Un absurdo total. Lo que sucedió en el 45 era irrepetible, porque la conciencia de las sociedades también había evolucionado. Usted vino de repente y nos dijo a todos que hasta las peores cosas de Perón y Evita eran buenas, y se dedicó a copiarlas con exactitud como si estuviéramos en el túnel del tiempo. Allí comenzó una nueva etapa que se coronó cuando yo la vi por televisión gritar «Vamos por todo». Le confieso que ese grito de guerra fue un límite absoluto, porque usted no se quedó en simples palabras. Usted abandonó el sistema democrático y se internó en el peligroso plan de crear un régimen caudillesco, autoritario y primitivo. Cuando dejó de creer en la división de poderes, yo no lo podía creer. ¿Por qué? ¿Cuándo dejó de creer en el control republicano? ¿Cuándo dejó de hablarle a la oposición? Usted tenía un ejercicio aceitado en el Parlamento argentino. ¿Cuándo cambió el endiosamiento del empleo por el clientelismo más decadente? Es incomprensible para mí ese giro dramático que usted pega y que le hace pegar al país entero. Me cuesta digerir que usted haya hecho retroceder al peronismo a semejante situación y que podría resumirse en la idea de que solo su partido puede gobernar, que es mejor una democracia de un solo partido y que esa hegemonía debe ser inalterable por el bien de la patria. ¿Se imagina si yo le hubiera leído estos conceptos en los años 80 y 90? Usted se habría horrorizado de sí misma y lo bien que hubiera hecho. Porque para realizar todo esto tuvo que entronizar a un peronismo que se convertía en una gran corporación, en una oligarquía de millonarios. Antes usted despreciaba a esos caciques y varones oscuros y turbios. Luego los abrazó con felicidad. Antes usted creía en los medios y en los sectores independientes y en la clase media. Después los combatió despiadadamente. Usted avanzó sobre el poder judicial, sobre las empresas, sobre el campo, partió a la CGT en 5 partes, fragmentó al peronismo en 3, perjudicó a la industria nacional y a las economías regionales, impuso un sistema unitario, que lesionó el federalismo verdadero, y le puso el nombre propio de su marido a estatuas, calles y edificios públicos. Hizo cosas que le hubieran avergonzado a la otra Cristina Kirchner, a la que yo admiraba. Que esa mujer haya sintonizado con la decadente idea cívico-militar de Hugo Chávez fue también una sorpresa inquietante. De Felipe González a Maduro, ¿se da cuenta? Fue un viaje hacia la oscuridad, un viaje innecesario, una metamorfosis horrible. Yo no la reconozco en todas estas acciones. Tampoco en poner un cepo estrambótico y a partir de eso frenar la inversión externa en la que usted creía con convicción. A usted le interesaba la transparencia y de repente justificó la corrupción política. También defendía la sanidad de las cuentas públicas y la sustentabilidad macroeconómica. Y después practicó un programa opuesto que nos colocó como uno de los países con mayor rojo fiscal e inflación más alta. Una nación aislada y anacrónica que causa espanto incluso a compañeros de ruta como Bachelet, Dilma Rousseff y Mujica. ¿Qué pasó en el medio? Su bronca contra quienes criticaban sus políticas la cegó y le empujó a brazos de setentistas tardíos como Zanini, Kicillof y Laclau. Ellos no creen en la democracia republicana ni en la economía virtuosa, Cristina. Son propiciadores de un régimen cerrado y enemigos de la democracia republicana. No comparto cientos de medidas que usted impulsó, pero aún así
pienso que su proyecto se podría haber llevado a cabo sin abandonar las banderas de la institucionalidad, sin esta agresividad montoneril, sin las divisiones sociales que ya el propio peronismo había superado. El otro día la oí amenazar, Cristina, que a usted la alarmaba que alguien con otra idea política ocupara la Casa Rosada y que un gobierno de otra fuerza equivalía necesariamente a muertos, huida en helicóptero y la entrega anticipada y humeante del poder. ¿Usted alguna vez creyó en la necesidad de una alternancia en la Argentina? ¿Qué pasó con aquella dirigente? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que usted amenace a la población si ésta finalmente decide darle la oportunidad a otra fuerza política? Ahora usted se retira, presidenta. Estoy seguro de que voy a soñar varios meses con que hablo en el Calafate con usted y con esta nueva oportunidad histórica que se abre. Usted me dirá que no soy nadie, y la verdad que no lo soy, pero si pudiera aconsejarla, le pediría que acepte su responsabilidad en la democracia, que en su retiro haga una autocrítica íntima y que ayude a gobernar al que viene, sea quien sea, que no lo extorsione ni trabaje para destituirlo, y que permita a su vez que el peronismo se renueve. Recupere en el llano, doctora, su sentido común. Alan García se fue como un populista y volvió como un estadista. Bachelet no se fue deseando que Piñera cayera en medio de una masacre, y por eso logró volver con la frente en alto. Vuelven los que entienden el juego de la democracia, en todo caso, y los que son humildes. Hay gente que quiere borrar de la tierra al peronismo, que es un hecho inevitable en nuestro país y en nuestra historia. De nada vale luchar porque el peronismo deje de ser una hegemonía si luego el peronismo no se moderniza y se convierte en un partido caudaloso pero democrático y republicano. De nada vale. El peronismo debe ser un interlocutor con el cual acordar políticas de Estado, un socio razonable con el que reconstruir el país. Así como una alternancia es fundamental, también lo es una segunda renovación peronista, que termine con esa corporación que cuando gobierna se apodera del Estado y saquea las instituciones, y cuando está en el llano organiza saqueos y desea el derrumbe de su rival. Si hay derrumbe, perdemos todos, los peronistas, los que no lo son y los que dejamos de serlo. Cristina, me gustaría decirle que un estadista sabe cuándo y cómo retirarse. Sabe también cómo sanarse a sí mismo y cómo realizar en silencio sus autocríticas. Ayúdenos a vivir sin usted. Ayúdenos a vivir sin usted. Participe si quiere de la democracia, pero no desde el odio y la conspiración, sino desde la responsabilidad. Necesitamos que usted recapacite, Cristina, y vuelva a ser aquella lejana, remota, la que alguna vez fue. Necesitamos que se recupere a sí misma después de tanta desmesura. El país entero lo necesita.